is fire and blood. Everything is dependent on We oil. are killing for gasoline. The world is almost out of water. Water. Now there's the water wars. Here they come again. Everybody's gone out of their mind. You're not the only one, Max. Out here, everything hurts. You want to get through this? Do as I say. Now pick up what you can and run. Oh, what a day! What a lovely day! Hey, what's your name? Y es así, como se anunciaba una cinta de acción postapocalíptica con una propuesta visual interesante, una historia entretenida y que viene de una franquicia muy querida de los años 80. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Guardianes de la Eternidad, su ventana al universo de la cultura pop. En esta ocasión, hablaremos sin spoilers de Mad Max Fury Road, cinta australiana del 2015 que continúa las aventuras de este personaje atormentado y un poco loco que trata de sobrevivir en un mundo oscuro y violento donde lo más importante es cuidar de uno mismo. La cinta es protagonizada por Tom Hardy, Charlize Theron y Nicholas Hoult, siendo la cuarta entrega de la franquicia de Mad Max. Max, un superviviente del holocausto nuclear, atormentado por los recuerdos de todas las personas a las que no pudo proteger, es capturado y llevado a la ciudadela del Señor de la Guerra Immortan Joe. Allí Max es encarcelado y utilizado como bolsa de sangre. Mientras tanto, Imperator Furiosa, una de las lugartenientes de Joe, es enviada en el camión de guerra blindado para intercambiar productos por gasolina y municiones. Pero Furiosa tendría otros planes que causan una persecución a través del desierto lleno de batallas impresionantes y un espectáculo de efectos especiales. La película fue dirigida por George Miller, cineasta australiano considerado uno de los mejores directores de acción. Además de las 4 cintas de Mad Max, Miller dirigió la película de Dimensión Desconocida, Las Brujas de Eastwick, Happy Feet, la segunda película de Babe y Furiosa, spin-off y precuela de Mad Max Fury Road, que se estrena este mismo año. Miller describió Fury Road como una alegoría muy simple, casi un western sobre ruedas, donde se tocan temas como la venganza, la solidaridad, el hogar y la redención. La unión de personajes tan distintos entre sí también muestra la preocupación por la familia, que es un tema común en las películas de Miller, así como los temas relacionados con el colapso ecológico y la decadencia moral. La película fue elogiada por la crítica por su dirección, escritura, secuencias de acción, partitura musical, aspectos técnicos y actuaciones. Obtuvo un total de 233 nominaciones y un total de 247 galardones. Ganó el premio a la mejor película del National Board of Review y también fue nombrada una de las 10 mejores películas del 2015 por el American Film Institute. La película fue nominada a 10 premios Oscar y ganó 6, incluyendo Mejor Sonido, Edición de Sonido y Montaje.
La cinta tiene muchos puntos que la hacen digna de admirar, entre los que se encuentran el haber sido una película donde prácticamente no se usaron efectos por computadora. La mayoría fueron efectos prácticos, desde los dobles de riesgo hasta las explosiones. La película fue estrenada en el 2015, pero el trabajo de producción se empezó desde el 2003, pero diversos problemas causaron el retraso en la producción, al grado que George Miller empezó a considerar la posibilidad de contar la historia mediante una película animada en 3D. El presupuesto de Fury Road fue 50 veces mayor que la primera película filmada en 1979 y protagonizada por Mel Gibson, pero les puedo decir que se puede ver dónde se invirtió cada dólar porque la producción es impresionante. Por último, no me queda más que pedirles encarecidamente que le den una oportunidad a esta película. Mad Max Fury Road es una cinta con impresionantes secuencias de acción, una fotografía que hace lucir perfectamente la historia, una banda sonora de locura y una historia que te mantiene al filo del asiento por casi 2 horas. ¿Ustedes ya la vieron? ¿La piensan ver? Cuéntenme en los comentarios. Y bueno, es así como cerramos esta puerta de Guardianes de la Eternidad, esperando que podamos abrir otra muy pronto. Por favor, compartan y den like al video, eso nos ayuda mucho a seguir creciendo. Cuídense mucho.